terrible situación de los papas. Y estas son solo algunas de las iniquidades descubiertas y cosas mancillosas que ocurren allí en el Vaticano. Allí hay un lobby gay, hay desfiles de homosexuales y los sacerdotes y cardenales escogen su pareja homosexual. Es algo tremendo. El Papa Benedicto XVI iba a denunciar todo esto y por eso le obligaron a renunciar. Los cardenales eran los dirigentes del clero en la Roma pagana y el término en latín significa bisagra, porque eran los sacerdotes de Jano, que era el dios pagano de puertas y bisagras. Fue conocido como el abridor y cerrador, pero podemos comprender esto mejor con las palabras de Apocalipsis 3, 7 y 8. Jesús era el verdadero abridor, Jano es una falsificación. Estos sacerdotes paganos vestían de rojo, porque ese color simboliza el fuego. Eran los guardianes del fuego sagrado y en consecuencia se les conocía como flamens. En toda la Biblia el color rojo se asocia con el pecado. En Isaías 1:18 y en Apocalipsis 17:4. Con un poco de conocimiento histórico es fácil ver la fusión de paganismo y cristianismo babilónico en una única cosa. Aquí tenemos a Janos. Por eso se le llama al primer mes January, enero, en honor a Janes, a Janos. Y aquí tenemos el dios Janos, dos cabezas, una hacia adelante y otra hacia atrás, porque enero mira hacia el año que termina, diciembre, y el año que ha empezado, hacia los meses futuros. Y aquí vemos a Janos con las llaves en las manos. Y así aparecen las figuras de Pedro, muy similares a las imágenes de Janos con las llaves en sus manos. Aquí tenemos entonces varios símbolos totalmente paganos. El símbolo satánico del corazón sagrado. Quetzalcóatl, señor de la vida y la muerte, muestra el corazón sagrado de Babilonia. Y aquí tenemos el famoso sagrado corazón de Jesús, que la Iglesia Católica manifiesta y enseña. Aquí tenemos la imagen pagana, sosteniendo las llaves que abren los cielos y el infierno, así como la guerra y la paz. En el año 437, el Papa de esa época proclamó a la Iglesia Católica como dueña de las llaves que abren los cielos y el infierno. Por eso estaba el entredicho. Cuando en una ciudad era puesta en entredicho, se creía que el Papa había cerrado el cielo sobre esa ciudad y el que muriera se perdía, o iba al purgatorio o iba al infierno. Vea claramente las llaves del cielo y del infierno en el escudo allá, detrás del Papa, ahí está esa figura y ahí lo observamos, tomado totalmente del paganismo. La adoración pagana al dios Dagón. Observen ustedes la imagen del sacerdote de Dagón. Tiene un pez sobre su cuerpo y la parte superior del pez es la boca del pez. Eso es lo que da la figura a la mitra. Y ahí está la mitra papal y la mitra sacerdotal. Cuando ustedes escuchen una ciudad mitrada, como Pamplona, aquí en Colombia, es porque allí hay obispo, la ciudad mitrada, el hombre que tiene mitra. Entonces, la mitra católica romana de cardenales, obispos y papa es tomada del dios Dagón, una adoración neta, pagana, vil, terrible. El celibato, imponiendo al clero una carga indebida prohibiéndoles el matrimonio, doctrina de demonios. La Biblia habla en 1 Timoteo 4, 1 al 3, que habrían doctrinas de demonios, como prohibir casarse. Es una doctrina demoníaca. ¿Por qué? Porque si a un hombre por ley se le impide casarse, hay necesidades biológicas de hombres y mujeres. Él buscará cómo satisfacer por otros medios esas necesidades. Por eso los sacerdotes caen en bestialidad, relaciones con bestias, zoofilia, y sobre todo en la pedofilia, el abuso de niños. La Biblia lo llama doctrina de demonios. Es importante recordar que a los sacerdotes de la Roma pagana también se les exigía el celibato, remontándose esta tradición a varios milenios atrás en tiempos de Babilonia y Semiramis. También el hecho de confesarse a un sacerdote ya venía de Babilonia. Descripciones babilonias que hablan de confesiones es de las historias que han podido deducir que eran lo correcto y lo incorrecto en Babilonia. Descripciones babilonias que hablan de confesiones es que los historiadores han podido deducir que era lo correcto y lo incorrecto en Babilonia. A los sacerdotes en la Roma pagana se les llamaba padres, pero después dijo Jesús que a ningún hombre se le llamara padre. ¿Cuál fue el origen que hizo que la Iglesia Católica llamase de esta forma a sus sacerdotes? ¿Jesús o el paganismo? Jesús habló en contra de elogiar con títulos a sus discípulos. Él quiso que se tratasen de igual a igual. Jesús expresaba toda la gloria para Dios el Padre, no para el hombre. Se ve claramente que la mayor parte de las tradiciones de la Iglesia Católica Romana tienen un origen pagano, terrenal. Una investigación objetiva de la Iglesia Católica Romana pone en evidencia su origen pagano, especialmente la adoración de María. Cuando con Constantino Roma evolucionó de pagana a cristiana, era necesario encontrar una sustituta para la gran madre del paganismo. No fue hasta la época de Constantino
que María se convertiría en una diosa. Siendo María la madre de Jesucristo, parecía lo más lógico sustituirla por la diosa madre pagana. Los paganos podían continuar adorándola, pero ahora la llamarían María. Adoraban a la madre tanto o más que a su hijo. Y esto es exactamente lo que hace la Iglesia Católica. El cristianismo verdadero enseña que se ha de venerar a Jesucristo, no a su madre. De hecho, Jesús nunca sugirió la idea de la adoración de María, ni tampoco ninguno de los apóstoles. La adoración de la diosa madre y su hijo ya existía centurias antes de que Jesús naciese. En el año 431, después de Cristo, el concilio de Éfeso instauró la doctrina oficial de la adoración a María. Jesús enseñó explícitamente que María estaba al mismo nivel que el resto de cristianos que aceptaban la voluntad de Dios. Leamos en Marcos 3, versículos 31 al 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron llamar a Jesús. Y la gente estaba sentada alrededor de él. Y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos que te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y hermanos. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cualquiera que haga la voluntad de Dios está igual a la altura, al nivel de María. Tremendo. Jesús no dijo: no, hay que adorarla por ser mi mamá. No, no evites la verdad de Jesucristo. Quien haga la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y cuando escuchó a Jesús una mujer y gritó: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, Jesús respondió: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay católicos que dicen que cuando Jesús está irado, María se descubre los pechos. Y él entonces la mira y se acuerda de los pechos que lo amamantaron y se calma su rabia. ¡Qué locura! Cuando Jesús dijo: no, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 27 y 28. No existe ningún indicio en la Biblia de que los cristianos del Nuevo Testamento considerasen a María más que una buena mujer. Ella no tenía autoridad alguna sobre los apóstoles. A nadie se le enseñó a adorarla, a alabarla, honrarla o a participar de la adoración no bíblica que realizan los católicos, pero que la llaman con muchos otros nombres. Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Madre de Dios, reza por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Por qué rezan a María de esa manera? ¿Acaso es Dios? Madre de Dios, reza por nosotros. La colocan como intercesora. Esta fue una mujer especial, una mujer consagrada a Dios. Y fue escogida para ser la madre terrenal de nuestro Salvador, la madre humana. De Jesús como hombre, no de Jesús como Dios. Cuando en Juan capítulo 2 ella dice: vino no tienen, Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Le estaba diciendo: tú eres mi mamá, pero en el ministerio, en los asuntos sagrados, tú no tienes autoridad sobre mí. Yo tengo autoridad sobre ti. ¡Tremendo! ¿Y qué dijo María allí? Hagan lo que Él diga. Todo católico debía escuchar y recordar eso. ¿Cuál fue el mejor consejo de María mientras vivía? Hagan todo lo que Él diga. Otra oración es, otro rezo: salve Santa Reina Madre de Misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. Te imploramos nosotros, pobres y desterrados, hijos de Eva. Te enviamos nuestros suspiros, luto y llanto en este valle de lágrimas. Pobres, ¿no? Porque María no los puede escuchar porque está muerta. Luego dice: vuelve, dulce intercesora, tus ojos de misericordia para con nosotros, y después nuestro exilio nos mostrará el bendito fruto de tu vientre, Jesús, oh tierna, oh dulce Virgen María. El catolicismo romano debería llamarse adoración de María, porque eso es realmente lo que es. La coloca en un pedestal elevadísimo, al mismo nivel que Dios. María fue la madre de Jesús y nada más. No es intercesora. La Biblia dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 de Timoteo 2:5, y un solo abogado, Jesucristo hombre, 1 de Juan 2, verso 1. Rezan y adoran a María. Un decreto papal de 1854, de Pío IX, sobre la Inmaculada Concepción de María, que no ha sido nunca derogado, afirma: dejad que todos los hijos
de la Iglesia Católica sigan venerando, invocando y rezando a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, concebida sin pecado original. Rezar a María es algo de lo que no se habla en la Biblia. Con esto la equiparan a Dios, y es por esto por lo que se ha convertido en una deidad para los católicos. María, según los católicos, es la reina del cielo. Cuando se menciona a la reina del cielo en la Biblia, es de forma negativa. En Jeremías 7, 17 al 19. María necesitó de un Salvador, como todos los demás, y lo reconoció en Lucas 1, 47. Creen que María es redentora como Jesús. En 1923, el Papa Pío XI ratificó la declaración del Papa Benedicto XV, de 1914 a 1922, de que María sufrió con Cristo y que con él redimió a la raza humana. El Papa Pío XI calificó oficialmente a María como la reina del cielo y la reina del mundo. La Biblia afirma específicamente que Jesús es el único camino para llegar al cielo. En la Biblia en ningún lugar se menciona que María es corredentora. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Dios habla de forma muy clara en contra de la reina del cielo. Leamos Jeremías 7:17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Verso 18. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Miren, había una diosa pagana llamada la reina del cielo, y en su apostasía Israel adoraba a esa diosa pagana. Entonces, si María es la reina del cielo, es una diosa pagana. Por lo tanto, el catolicismo adora a una diosa pagana. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Mire, cuando la Iglesia Católica llama a María la reina del cielo, le causa ira a Dios. Porque en el cielo no hay ninguna reina. En el cielo solo hay rey, no reina. Eso no existe en el cielo. Ahora, la ascensión de María. La página oficial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción publica este dato: la ascensión de María. Es una de las fiestas marianas más importantes y que la Iglesia celebra el 15 de agosto. Teológicamente pertenece a uno de los dogmas o verdades de fe definidos por la Iglesia, no por la Biblia. Junto a la maternidad divina de María, es decir, que es la Madre de Dios y que fue concebida sin pecado original y que fue siempre virgen, el magisterio solemne nos entregó esta verdad. Es la última verdad enseñada por la Iglesia al ser definida por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Tiene solo 70 años esta herejía. Y como es un dogma de fe, no hay posibilidad de que seamos engañados al admitirlo, pues el Papa goza de la prerrogativa de la infalibilidad, como nos enseñó el Concilio Vaticano I el año 1870. Como el Papa es infalible, ¿y quién declaró al Papa infalible? El mismo Papa. Un Papa declaró que el Papa es infalible, y ahora como ese Papa declaró que todo Papa es infalible, otro Papa dijo esto y es infalible porque otro Papa dijo que él es infalible. Terrible. Qué situación tremenda. Miren lo que sigue diciendo esta página de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El dogma no toca algunas cuestiones muy relacionadas con él, como si la Virgen murió o no. Y si la respuesta es afirmativa, si resucitó. Estas cuestiones han quedado a la libre aceptación y discusión de los fieles, sobre todo de los teólogos. Lo enseñado por Pío XII en la Constitución Munifentissimus Deus es que, vamos a ver la enseñanza directa dada por el Papa, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Escuchen bien cómo es la doctrina. Que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. 4 herejías están aquí. Llaman a María Madre de Dios, la llaman siempre Virgen, la llama Inmaculada y dice que ascendió en cuerpo y alma a la gloria celestial. Veamos lo que nos dice la Biblia. Inmaculada es decir que nunca pecó. Esto es falso. El único que nunca pecó es el Señor Jesús. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único ser sin pecado que ha pisado esta tierra se llama Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El único ser que nunca cometió pecado se llama Jesús. Ahora, en Romanos 3:12 y 23, Pablo escribe: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto incluye a María. María es una pecadora como tú y como yo. No cometió los mismos pecados que otros seres humanos cometen, pero era pecadora. Lucas 1:47 dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si necesitaba un Salvador, era porque estaba perdida, porque era una pecadora perdida y necesitaba de un Salvador. No estamos diciendo que era como la que salieron 7 espíritus de ella, que era una prostituta o que era una adúltera. No, pero que era pecadora, sí, la Biblia dice que es pecadora. El hecho de sentir incomodidad hacia alguien en algún momento ya pecó. Y María eso lo sintió porque era un ser humano. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Reconoce la necesidad de un Salvador. Reconoce aquí que es pecadora. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si es el Salvador, ¿por quién vino? Por lo que se había perdido. Los seres humanos pecadores, entre ellos María. En Lucas capítulo 1 hay un dato interesante. Vamos del verso 26 en adelante. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El catolicismo interpreta esto muy mal. No entiende qué es la palabra gracia. No entienden, y ese es el problema. La Iglesia Católica no entiende el tema de la gracia. Cuando el ángel le dice, Gabriel le dice: has hallado gracia, no es una gracia inherente a ella, sino es la gracia de Dios que fue derramada sobre ella. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. María no tenía gracia por sí misma. Si es gracia, es el don del Señor que concede al pecador para perdonar sus pecados y transformar su naturaleza. Entonces la gracia de Dios dada al pecador fue lo que transformó a María en una mujer piadosa. No tenía virtud en sí misma. No de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces María era pecadora como otros seres humanos. No cometía los mismos pecados. Eso sí es algo que debemos tener claro. Pero era pecadora. Necesitaba un Salvador. Entonces María no es inmaculada. Ahora, madre de Dios. Dios no tiene madre. María era la madre de Jesús. Jesús como hombre, no de Dios. El católico dice: mire, la oración a María está en la Biblia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El saludo de Gabriel a ella sí, pero no la oración. Gabriel no dijo: esto será una oración de aquí en adelante, porque la oración es para Dios que nos oye, no para María que está muerta y no nos puede oír. Entonces no es la madre de Dios, porque Dios no tiene padre ni madre. Hebreos 7:1-3, el apóstol Pablo, hablando del Señor Jesús como el sacerdote según el orden de Melquisedec, así lo expresa. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesús, como humano, tiene madre, tiene linaje, pero como Dios, Pablo aclara, no tiene padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Interesante, nos muestra la eternidad de Jesús.
que existe desde siempre y para siempre, que no deriva su vida de otra vida. Ahora, Miqueas 5:2 lo confirma. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, Jesús como hombre tuvo madre, pero como Dios no tiene madre. Ahora, siempre virgen, dice esta expresión. María fue una mujer con pareja, se casó y como tal tenía derecho a tener relaciones sexuales con su esposo. María tuvo relaciones sexuales con José. Su virginidad no la perdió con José, su virginidad la perdió en el parto con Jesús. Cuando el Señor nació como cualquier otro niño. Ahí dejó de ser Virgen María. El nacimiento no fue virginal, eso es una herejía católica. La concepción fue milagrosa. Jesús fue concebido milagrosamente por la obra del Espíritu Santo. Pero su nacimiento fue un parto natural. Y luego de ello, María tuvo sus relaciones sexuales de pareja dentro de su matrimonio con José como cualquier otra mujer. Leamos que esto lo confirma la Escritura. Mateo 1, 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, después se juntaron, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Hebreos 2, 14 y 17 Pablo escribe: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces tuvo un nacimiento natural como el de cualquier otro ser humano. Ahora, veamos la unión entre María y José como pareja. En Mateo capítulo 1, enfaticemos allí versos 18, 19, 20, 24 y 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Noten qué interesante. El catolicismo romano enseña hoy que María fue mirada por Dios con deseo y que María es la esposa de Dios y que por lo tanto, si José hubiera tocado a María, estaría tocando a la esposa de Dios. No, la Biblia no me dice que María es la esposa de Dios. La Biblia me dice que María es la mujer de José y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Las relaciones sexuales de pareja dentro del matrimonio de María y José se consumaron después del nacimiento de Jesús. Interesante cómo la Biblia deja claro esto. No la conoció. Conocer en la Biblia es tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué me está diciendo Mateo 1:25? Pero José y María no tuvieron relaciones como pareja, marido y mujer, no se unieron sexualmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después de que nace Jesús, José y María se unieron sexualmente como cualquier otra pareja, porque el sexo dentro del matrimonio no es pecado, como la Iglesia Católica lo quiere hacer ver. Entonces María no fue siempre virgen, es un error más. Ahora, este dogma dice: asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces María no ascendió al cielo. La Biblia registra las personas que subieron al cielo. Si no está escrito, no está en el cielo. Solo los que son mencionados están en el cielo. Moisés, por ejemplo, en Romanos 5:12, dice que la muerte reinó hasta Moisés. Y Judas 9 dice que hubo una contienda por el cuerpo de Moisés entre Satanás y el Señor Jesús cuando vino a resucitarlo. Elías, en 2 de Reyes 2, 11 y 12, dice que fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Y entonces Moisés fue resucitado y llevado al cielo. Elías llevado al cielo sin ver muerte. Mateo 17:3 nos dice que se le apareció en una visión Moisés y Elías al Señor Jesús. Ellos ya están en el cielo. La Biblia lo registra. ¿Quién más está allí? Los 24 ancianos de Apocalipsis 4:4. En Mateo 27, 52 y 53 vemos su resurrección. Y en Efesios 4, 8 y 9 vemos su ascensión al cielo. Y ahora los vemos en el cielo haciendo una obra de acompañamiento en el lugar santo del santuario celestial antes de 1844 en el servicio sacerdotal que se realiza en el santuario del cielo. Apocalipsis 4:4. María no aparece en ninguna parte de la Biblia que haya ido al cielo, ni que haya muerto y sido resucitada como Moisés, o que como Elías haya sido llevada al cielo sin ver muerte. Si eso hubiera ocurrido, algo tan importantísimo como eso, no iba a quedar oculto, estaría registrado en las Sagradas Escrituras. Vemos entonces que ese dogma, en todos sus puntos, está equivocado. Asunta en cuerpo y alma. En 1 Corintios 15, 50 al 55. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, para que se pueda llevar al cielo a un ser humano, debe ser transformado. Su cuerpo debe ser glorificado. Como Jesús le dijo a María: no me toques, porque no he subido a mi Padre. Estaba glorificado. Ahora sí ascendió al cielo. Entonces, lo que enseña esa doctrina católica es errada. El domingo, la Biblia nos enseña que el día de reposo es el sábado, que ese es el día del Señor. Pero la Iglesia Católica enseña que el día de reposo es el domingo. Génesis 2, 1 al 3, Éxodo 20, 8 al 11, Isaías 58, 12 al 14, Isaías 56, 1 al 6, Isaías 66, 22 y 23, Ezequiel 20, versículo 20 y versículo 12. También tenemos varios otros pasajes en el Nuevo Testamento. Marcos 2, 27 y 28. Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Y Lucas 23, 53 al 56. Hay un solo día de reposo, un solo día santo, un solo día del Señor en toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, el sábado. Pero la Iglesia Católica guarda el domingo. Vamos a ver algo interesante. Stephen King, en el Catecismo Doctrinal, tercera edición, página 174, dice, pregunta: ¿tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Respuesta: si ésta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad en la Escritura. Tremendo. El Catecismo reconoce que no hay autoridad para ese cambio en toda la Escritura. John Locke, un curso en la religión para las escuelas secundarias y academias católicas, volumen 1, página 51. Algunos teólogos han mantenido que Dios, inclusive directamente, determinó el domingo como el día de la adoración en la nueva ley, que él mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo. Pero esta teoría
ha sido abandonada completamente. Ahora es la creencia que Dios sencillamente dio a su iglesia la autoridad para apartar cualquier día o días que ella crea apropiados como días sagrados. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días sagrados. Tremendo reconocimiento. Aquí la Iglesia Católica reconoce claramente que ni Jesús ni los apóstoles establecieron el cambio del día del Señor. Ahora, Daniel Ferris, en el Manual Cristiano de Doctrina de 1916, página 67, dice: ¿cómo se puede comprobar que la Iglesia tiene la autoridad para imponer fiestas y días festivos? A través del mismo acto de cambiar el sábado al domingo, lo cual aceptan los protestantes, y por lo tanto, estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia. El cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, en una carta firmada, expresó: ¿es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Yo contesto, sí. ¿Es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia el séptimo día, el sábado, por el domingo el primer día? Yo contesto, sí. ¿Cambió Cristo el día? Yo contesto, no. Fielmente suyo, Cardenal Gibbons. El Espejo Católico, publicación oficial de la Iglesia Católica, 23 de septiembre de 1893. Tremendo. Aquí la Iglesia Católica está haciendo su reconocimiento. Y el Espejo Católico dice: la Iglesia Católica, por virtud de su misión divina, cambió el día de sábado a domingo. Tremendo. Notamos entonces cómo la Iglesia Católica Romana reconoce que el cambio ha sido hecho por ella y por lo tanto no tiene fundamento bíblico. Por eso la guarda del domingo es la marca de la bestia, porque es la marca de autoridad que la Iglesia Católica tiene para cambiar leyes, principios, mandamientos, fundamentos y días sagrados. Por eso es la marca de la bestia. Finalmente, la doctrina falsa sobre un supuesto purgatorio. La doctrina falsa del purgatorio es contraria a la Escritura. En Hebreos 1:3 leemos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La purificación no es por el purgatorio, es por la sangre del Cordero. Nuestros pecados ya fueron purgados. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Tremendo. El Señor ha especificado claramente de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio, no el purgatorio. Hay un pasaje católico romano en su libro apócrifo, Segunda de Macabeos. Quisiera recordarle que durante el periodo intertestamentario, entre Malaquías y Mateo, aproximadamente 400 años, no hubo profeta de Dios, ni tampoco hubo profecía. Dios se mantuvo callado, así que esos libros no son en ninguna manera inspirados por Dios. Al principio de la Iglesia Católica Romana lo rechazó, pero no fue sino hasta Trento donde pasaron a formar parte del canon para sustentar esa falsa teoría de orar por los muertos. Entonces, en Macabeos es donde la Iglesia Católica tiene el culto a los muertos, y el Concilio de Trento es el concilio jesuita, donde estos libros fueron introducidos en el canon católico. Para los católicos es de fe definida su existencia. Hay numerosos documentos, pero sobre todo son fundamentales las afirmaciones de los concilios de Florencia y de Trento, que dice en su decreto sobre el purgatorio que, habiendo la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la Sagrada Escritura y de la antigua tradición de los padres, enseñado en los sagrados concilios y últimamente en este general de Trento, que hay purgatorio y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles. El negocio de Roma, ¿no? Sufragios, misas, responsos, ofrendas por los muertos, y en especial con el aceptable sacrificio de la misa. Recuerden que el rechazo de Lutero a todos los errores papales empezó rechazando las indulgencias,
y especialmente el pago de dinero por los muertos. Manda el Santo Concilio a los obispos que cuiden con suma diligencia que la sana doctrina del purgatorio, sana doctrina, recibida de los santos padres y sagrados concilios, se enseñe y predique en todas partes y se crea y conserve por los fieles cristianos. Recibida por los santos padres y sagrados concilios, no de la Santa Biblia, no de la sagrada palabra de Dios. Hebreos 9:27, recordémoslo. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Lucas 16:26, en la parábola del rico y Lázaro. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No hay un punto intermedio en el que pueda pasarse después de la muerte. La muerte sella el destino del ser humano para vida o muerte eterna. Eso enseñó aquí el Salvador. Salmo 146:3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. El ser humano no tiene conciencia en la muerte. Por lo tanto, Lucas 16 es una parábola, un simbolismo para enseñar. Ni el rico, ni Lázaro, ni nadie de los que muere tiene conciencia en la muerte. Por eso aquí leemos ahora en Eclesiastés 9, 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Su memoria ha muerto. No hay conciencia de quién fue mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre. Entonces, el que se le haga decir en la parábola al rico, mis hermanos, es un simbolismo, un llamado a los judíos que estaban allí. Ahora en Hebreos 11 se nos muestra que Abraham no ha recibido la promesa. Por eso Lázaro tampoco puede recibirla. Hebreos 11, 8 al 16. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Abraham no ha recibido la promesa, por lo tanto Lázaro tampoco, era todo simbólico, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso en Lucas 14, 14 dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Interesante. ¿En la qué? Resurrección de los justos. Ahí es donde viene la recompensa para Abraham, para Lázaro y para todos los fieles. No en la muerte, no cuando se muere. Cuando se muere el ser humano, si murió pecador, perdido, no va a un lugar de fuego a quemarse. Si murió fiel, no va al cielo a disfrutar la gloria de Dios. Está muerto. Juan 5, 28 y 29, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Todos están en los sepulcros, justos e injustos, buenos y malos. La diferencia será en la resurrección, cuando cada uno recibirá o su castigo o su recompensa. Que Dios nos ayude para salir de estas herejías y errores romanas, católicos romanas. La Iglesia católica, apostólica y romana no es la Iglesia de Jesucristo. Es la sinagoga de Satanás. Es la Babilonia moderna. Y a toda alma sincera que está allí, el Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no os hagáis partícipes de sus pecados, ni os hagáis merecedores de sus plagas. Que el Espíritu de Dios los guíe a toda verdad y les ayude para seguir la verdad y nada más que la verdad. Que Dios les bendiga.